Tras Maratón, Jerjes, hijo de Darío, cruzó el Helesponto sobre un pontón hecho de barcazas y marchó por tierra hacia Grecia con un ejército de cientos de miles de soldados. Los griegos, alarmados por las noticias, se reúnen en Corinto, acuerdan una alianza militar defensiva y envían una fuerza de 10.000 soldados al paso del Tempe, al norte de Tesalia. Sin embargo, los tesalios se cambian de bando al saber que el ejército de Jerjes avanza hacia el sur. Se decide entonces establecer la línea de defensa en el cabo de Artemiso y en el paso de las Termópilas. Aproximadamente 8.000 soldados de distintas polis griegas combatirían a los persas. Al frente de ellos, el contingente griego más poderoso, Esparta, y uno de sus dos reyes, Leónidas. El primer día de batalla, medos y cisios cargaron contra las defensas griegas. En ambos casos, los aqueos repelieron los ataques persas causándoles un gran número de bajas. Jerjes decidió entonces enviar a parte de su fuerza de élite, los inmortales. Sin embargo, sufrirían también la destreza militar de los griegos. Los espartanos simulaban falsas retiradas para darse la vuelta y atacar de forma mortífera al enemigo que había roto sus líneas y les perseguían en desorden. Además, sus lanzas más largas que las de los persas y su formación cerrada en el angosto paso les otorgaba ventaja. Aunque los espartanos sufrirían alguna baja, los inmortales también acabarían comprobando en primera persona las habilidades guerreras de los lacedemonios. El segundo día, un traidor griego, Efialtes, ofreció a Jerjes una solución. Un camino que serpenteaba las colinas y conducía a la retaguardia griega. Jerjes mandó un destacamento de inmortales por ese paso de montaña, la senda Anopea. Los llevaría directamente a la retaguardia griega, en donde se desharían de un pequeño contingente focense. Al estar rodeados, se decide que un pequeño contingente de poco más de 1.000 griegos, tespios, tebanos y los famosos 300 de Esparta y sus hilotas se queden para proteger la retirada del grueso del pequeño ejército griego y ganar tiempo para la flota aliada en Artemiso. Todas las fuentes señalan que los griegos lucharon con excepcional valor y agresividad. Al final de la lucha, Leónidas cayó muerto y sus soldados movieron su cuerpo hacia una zona elevada con una muralla, en donde lucharían hasta la muerte. Por fin, los arqueros persas acabarían con las pocas unidades griegas restantes. Los griegos habían acabado con unos 20.000 enemigos, 2 hermanastros del gran rey, y habían permitido la retirada del grueso de su ejército. De forma paralela a las Termópilas, una flota griega se posicionó en el estrecho de Artemisio para evitar un desembarco persa en la retaguardia. A pesar de las tormentas sufridas por la flota persa, su superioridad numérica era abrumadora. Por esto, los griegos tuvieron que utilizar innovadoras tácticas como juntar sus popas y golpear a la flota persa al unísono. El tercer y último día de batalla, y tras una larga confrontación y un gran número de bajas en ambos bandos, llegaron noticias de la derrota en Termópilas. Temístocles ordenó entonces la retirada. El ejército persa avanzó sobre Grecia central. Fócide y Beocia cayeron bajo el yugo persa. Tespias y Platea fueron pasto de las llamas. Finalmente, tras la evacuación de la mayoría de sus habitantes, los persas entraron en Atenas y prendieron fuego a la Acrópolis. Los persas controlaban casi toda Grecia central, pero el muro erigido en Corinto impedía un asalto terrestre sobre el Peloponeso. Había discrepancias en ambos bandos. Los griegos al final aceptaron la estrategia de los atenienses de buscar un enfrentamiento naval en Salamina. Los persas mordieron el anzuelo a pesar de que Artemisia de Caria aconsejó al general Mardonio no enfrentarse navalmente a los griegos con toda la flota en aquella zona. Gracias también a los ardides de Temístocles, la flota persa presentó batalla en el Golfo de Salamina a finales del verano del 478 a.C. Siguiendo una táctica similar a la de las Termópilas, atrajeron a un enemigo más numeroso,
a un corredor naval más estrecho en el que la supremacía naval quedaría anulada. El ala izquierda aliada griega, formada por atenienses, tomó la iniciativa y se aprovechó de la confusión en las filas persas ante el escenario adverso que le habían propuesto los griegos. Los atenienses acabarían apoyando al flanco derecho en el que peleaban lacedemonios, eginetas y megarenses. Una vez estabilizados ambos flancos, el centro de la formación persa se retiró de la batalla. Tras la derrota, Jerjes emprendería rumbo norte de vuelta a Persia y dejaría al mando de las operaciones a su general Mardonio, quien acamparía durante el invierno en Tesalia. Los persas intentarían llegar a un acuerdo con Atenas para debilitar la Liga Helénica, pero finalmente, con la llegada del buen tiempo, el ejército griego marchó hacia el norte, en donde se encontrarían con los persas en Platea. Los atenienses estaban deseosos de vengar las afrentas persas en la Acrópolis. Además, los espartanos habían enviado un contingente importante más allá del istmo de Corinto. En total, unos 80.000 hoplitas, infantes y caballería griega harían frente a 100.000 soldados de todas las naciones del imperio persa. Tras distintas escaramuzas y 12 días a la espera de buenos augurios, Mardonio lanzó a la caballería persa sobre los griegos al creer que se retiraban. Pausanias, espartano al mando de las tropas griegas, sufrió el acoso de la caballería persa inicialmente. Los áticos en el flanco izquierdo estaban ocupados con los tebanos que combatían para los persas y no podían socorrer a los espartanos. Finalmente, la formación hoplítica griega se mostraría superior a la organización persa y los espartanos tomarían ventaja sobre los orientales, desorganizados tras la muerte de Mardonio. El ala izquierda ateniense puso en fuga a los tebanos ayudados por el centro de la formación griega. Los persas se retiraron a su campamento y a una fortificación en donde los griegos dieron buena cuenta de ellos. La victoria en Platea fue acompañada de la derrota de los persas en la batalla de Mícale. La flota aliada griega puso rumbo a Samos, pero acabaría desembarcando en Mícale, en donde los persas se habían parapetado. Los griegos se organizaron de la misma forma que en Platea, áticos a la izquierda y lacedemonios a la derecha. Tras una maniobra en pinza que atrapó a los invasores orientales, los griegos no tuvieron piedad de las tropas persas. Los aqueos habían conseguido repeler a los persas y la amenaza de una posible invasión quedaba abortada. Sin embargo, los griegos no se conformarían y buscarían venganza.